Compañeros de Derecho, les habla Juan Carlos Tejero Medina. Vamos a hablar del derecho personal a la nacionalidad, perteneciente al escenario 8, Derecho Civil Personas. Agradecimientos al Politécnico Gran Colombiano. Conceptualización y fundamentos jurídicos. La nacionalidad reputa como uno de los derechos más importantes de la persona, en el sentido de que por medio de esta se establece aquel necesario nexo entre un individuo y el Estado. Y se genera por siguiente una relación dinámica de derechos y obligaciones en doble dirección por acción de dicho vínculo. Asimismo, la nacionalidad comporta una triple sujeción de derecho que inicia con el reconocimiento de dicho atributo de la personalidad como derecho humano, como derecho constitucional y como derecho inscrito a las demás leyes de una nación. De este modo, la nacionalidad se interpreta como un vínculo de carácter jurídico establecido entre un individuo y un Estado, en virtud del cual se generan derechos y obligaciones para ambas partes vinculantes. Medina Pavón, 2010. En materia del ejercicio mismo de los derechos, se tiene que, a través de la nacionalidad, con respecto a una persona, un Estado se encuentra comprometido a brindar y garantizar derechos como la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la protección social, el voto, entre otros. En sentido inverso, la carga obligacional contraída por el individuo frente al Estado le depara el compromiso, por ejemplo, de pagar impuestos, proteger los recursos naturales y culturales del país, respetar y apoyar las autoridades, y las demás cargas indicadas en los deberes y obligaciones del capítulo 5, título 2 de la Constitución Política de Colombia, 1991. Por ende, la carga obligacional del Estado solo es prestada si existe dicho nexo, lo cual convierte la nacionalidad en un derecho de la persona que permite acceso a más derechos. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 96, señala en sentido dualista dos opciones de obtención de la nacionalidad para las personas, una por vía del nacimiento y la otra por conducto de la adopción. En esta línea de orientación, el precitado artículo 96, en consonancia con el derecho internacional y las orientaciones consensuadas asumidas por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, expresa que el evento del nacimiento de hijos de padres extranjeros domiciliados en territorio colombiano, alguno de los dos, esta situación le confiere al recién nacido en Colombia la condición de nacionalidad. Como puede observarse, el derecho de nacionalidad se encuentra vinculado al derecho de domicilio, que es otro atributo de la personalidad, y no obliga a las personas a demostrar una condición migratoria regular de su estadía en virtud de lo preceptuado por el propio Código Civil de Colombia, Ley 1774 de 2016. En torno al domicilio, en su artículo 76, el domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella. A su vez, la nacionalidad como derecho reviste unidad inherente con el principio de la dignidad humana, lo cual permite ser protegida tanto a nivel nacional como internacional, en defensa de la persona humana, sin distinción de alguna raza, de sexo, de creencias religiosas, posturas ideológicas o económicas, puesto que su ejercicio es la expresión más abierta y libre de la personalidad en cualquier parte del orbe. Medina Pavón, 2010. La Corte Constitucional de Colombia, a través de sentencia C-520 de 2016, ha dicho al respecto: la nacionalidad es un derecho humano y constitucional, lo que significa
En términos sencillos, que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y a no ser privada de ella. De igual manera, la privación de la nacionalidad es una grave violación a la dignidad humana, al punto que la comunidad internacional ha celebrado un instrumento específicamente diseñado para combatirla. Este instrumento de protección fue establecido a partir del reconocimiento del derecho a la nacionalidad en el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 2015, de la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad, ni del derecho a cambiar de nacionalidad. En Colombia, la Ley 43 de 1993, compuesta de 38 artículos, es la norma jurídica encargada de regular la adquisición, renuncia, pérdida y recuperación de la nacionalidad colombiana, más allá de establecer el vínculo de obligaciones impuestas a una persona por habitar y desarrollar su proyecto de vida en un país determinado. También se infiere de esta aquella apreciada relación de identidad de la misma persona con la cultura, la historia, la idiosincrasia, las costumbres de un país, como vivencia y reflejo de tales valores. En este orden de ideas, la norma en mención también reconoce la nacionalidad como un derecho de la persona inherente a la situación de su domicilio, libre de condicionamientos migratorios de manera particular para quien, habiendo nacido en territorio nacional, es hijo de extranjeros, por ejemplo. En este entendido, la nacionalidad posee reconocimiento y protección doblemente jurisdiccional, por cuanto las personas pueden recurrir tanto al ámbito nacional como internacional para intentar su amparo. Recordemos que, como derecho humano y constitucional, del que se puede alcanzar su titularidad por razones de nacimiento o por aquellas estipuladas por la adopción o naturalización, se diferencia del concepto de ciudadanía, el cual se obtiene por la mayoría de edad de la persona. Medina Pamón, 2010. Así, un ciudadano puede ejercer derechos políticos, como por ejemplo el derecho al voto, tan pronto alcance la mayoría de edad de los 18 años. En tanto que la nacionalidad reviste un espectro más amplio de prerrogativas que se extienden más allá de las políticas, como lo son recibir subsidios del Estado por el solo hecho de ser nacional colombiano, independiente de su edad. En suma, puede haber nacionalidad sin ciudadanía, por impedimento de edad, debido a causas penales, etc., pero no ciudadanía sin nacionalidad. O sea, puede haber nacionalidad sin ciudadanía, pero no ciudadanía sin nacionalidad. La nacionalidad por nacimiento y adopción. Se considera nacionalidad por nacimiento la condición por medio de la cual una persona nace dentro de la jurisdicción territorial de un país que, como en el caso de Colombia, puede ser cualquier punto del territorio nacional por lejano o recóndito que éste sea. Así, por ejemplo, un natural colombiano nacido en las islas de San Andrés y Providencia o una zona limítrofe de difícil acceso se reputa como colombiano con nacionalidad de tal por haber nacido en tierras que, pudiendo ser continentales como insulares, de todos modos, pertenecen a la nación colombiana. Aun si un individuo naciera en un banco de arena que, en el medio del mar, perteneciese al mar territorial nacional, también tendría nacionalidad como colombiano. Al respecto, el artículo 101 de nuestra Constitución Política Nacional señala en su inciso tercero: forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Malpelo, además de las islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen.
Un individuo que nace en la embajada o consulado colombiano en otro país también se tendrá como nacional colombiano. Recordemos que los predios de una embajada, consulado o representación diplomática permanente en territorio extranjero se reconocen como de carácter nacional conforme a los tratados internacionales. Normativa supranacional. También se considera como natural de Colombia el que ha nacido en el exterior, pero es hijo de padres colombianos, entendiéndose esta situación dentro de lo establecido como doble nacionalidad en la precitada Ley 43 de 1993, en su artículo 22. Conforme al artículo 3 de la Ley 43 de 1993, la forma expedita para probar la nacionalidad de una persona en Colombia recae sobre el aporte de documentos importantes como son la tarjeta de identidad para menores de 18 años, la cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. Asimismo, puede ejercer como prueba el denominado registro civil, en el que aparece el lugar de nacimiento de la persona, además de datos significativos como la identidad y procedencia de los padres. En el caso particular de menores de 7 años, se hace necesario eventualmente allegar la prueba del domicilio dada su condición de dependencia con respecto a sus padres mayores de edad. Nacionalidad por adopción. Se asume la nacionalidad por adopción como un acto concesionario, caracterizado por ser soberano y discrecional por parte del Estado en cabeza del presidente de la República, con objeto de otorgar a los extranjeros la nacionalidad por solicitud de naturalización de estos. Como lo preceptúa el artículo 4 de la Ley 43 de 1993. De otra parte, el instrumento legal a través del cual se reconoce y otorga la nacionalidad por adopción de un extranjero se llama Carta de Naturaleza, también asumida su actuación como resolución de inscripción. Como se aprecia, en este tipo de nacionalidad es potestad exclusiva del gobierno, según las directrices previstas en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. En esencia, como en la precitada ley en su artículo 5, se indica como requisito para que un extranjero pueda formalizar la solicitud el de poder demostrar un estatus de residencia en la visa y registrar complementariamente un término de permanencia mínimo en el territorio colombiano. El periodo del tiempo de residencia de los extranjeros depende de su origen y relación cultural con Colombia. De este modo, cumplido dicho tiempo de residencia, se puede presentar la respectiva solicitud ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por ejemplo, latinoamericanos y del Caribe por nacimiento, 1 año continuo de residencia en Colombia. Españoles por nacimiento, 2 años continuos de residencia en Colombia. Extranjeros no latinoamericanos del Caribe o españoles, 5 años de residencia en Colombia, reducible a 2 años si es casado con nacional colombiano o colombiana. Entre los documentos que se deben presentar se encuentran 1. La solicitud de nacionalidad o carta dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su dependencia llamada Grupo de Nacionalidad. 2. Una copia sencilla de la visa de residente en estado de vigencia. 3. Una copia sencilla de la cédula de extranjería, también en estadio de vigencia. 4. La acreditación de oficio, profesión u ocupación ejercida en Colombia. Y 5. El registro civil de matrimonio en el evento de hallarse casado o casada con nacional colombiano o colombiana. Esta documentación pasa posteriormente a la Oficina de Migración Colombia y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
para sus estudios respectivos. Se deberá presentar examen de conocimientos de historia y geografía de Colombia y constitución política. Luego sus resultados son enviados de nuevo al grupo de nacionalidad, quien acepta la solicitud y ante la aprobación de los documentos y del examen, emite la carta de naturaleza o registro de inscripción, enviándola a la gobernación del departamento donde resida el extranjero solicitante. Cabe anotarse que los extranjeros que no pertenecen al mundo hispano y hablan otro idioma diferente al español deberán rendir prueba de suficiencia de idioma. Renuncia, pérdida y recuperación de la nacionalidad. En primer término se comprende como renuncia de la nacionalidad colombiana el acto libre y voluntario por intermedio del cual un nacional ejerce su derecho a renunciar, es decir, a desistir o abandonar su nacionalidad. Lo cual implica, jurídicamente, extinguir la relación de derechos y obligaciones entre la persona y el Estado colombiano. Este tipo de trámite, según el artículo 23 de la Ley 43 de 1993, se realiza ante el mencionado Ministerio de Relaciones Exteriores o ante un consulado, lo cual constará en un acta cuya copia se enviará a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Aunque cabe decirse que si una persona, siendo nacional colombiano, accede al derecho pensional y luego renuncia a la nacionalidad colombiana, dicha situación no altera o extingue su derecho a recibir su pensión del Estado colombiano. Esto por cuanto el derecho a la seguridad social, establecido en el artículo 48, inciso segundo, de la Constitución Política de Colombia, se reconoce como un derecho irrenunciable. En segundo término, la pérdida de la nacionalidad por adopción, pero no por nacimiento, que no se pierde por adquirir otra nacionalidad. Se produce además por razón de renuncia voluntaria, por la comisión de delitos o conductas acriminadas contra el Estado colombiano y el propio establecimiento constitucional. Ejemplo de estas causales las hallamos en individuos que participen en actos de terrorismo, en la conformación de movimientos subversivos, el tráfico de información en contra de la seguridad y de los intereses del Estado colombiano, etc. En cuanto a la recuperación de la nacionalidad colombiana, se puede intentar sea que fuere por adopción o nacimiento, a través de solicitud tramitada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores o ante consulados en el exterior y ante las gobernaciones en cada departamento, en pleno manifiesto voluntario de la persona de reconocer o sujetarse a lo establecido en la Constitución Política de Colombia y al conjunto de leyes nacionales, como lo indica el artículo 25 de la Ley 43 de 1993. La remisión del acta de recuperación de la nacionalidad debe ser compulsada por las anteriores instancias donde se haya solicitado, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, todo ello sin costo alguno y sin necesidad de apoderado para realizarlo. En síntesis, la nacionalidad es el derecho esencial de carácter base que sirve de soporte a los demás derechos de la persona. En este sentido, el desconocimiento de este derecho pone a la persona en una precaria y vulnerable condición reconocida como apátride, que le priva de acceder a derechos fundamentales como la educación, la salud, la pensión o el poder solicitar un empleo, enajenar un bien, abrir una cuenta bancaria o contratar, entre otros. Por esta razón, no debieran estar las personas, como sucede a millones en muchas partes del mundo, marginadas del derecho a la nacionalidad, porque éste compromete al Estado, particularmente como tenedor de derechos, a velar por su desarrollo y protección. Referencias: Asamblea Nacional Constituyente, 1991, Constitución Política de Colombia,
Gaceta Constitucional número 116, Secretaría del Senado.gov.co, Congreso de la República de Colombia. Corte Constitucional de Colombia, 2016, 21 de septiembre. Sentencia C-520, María Victoria Calle Correa. Medina Pavón, 2010, Derecho Civil, Aproximación al Derecho, Derecho de Personas, Editorial Universidad del Rosario. Organización de las Naciones Unidas 2015, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muchas gracias, Politécnico Gran Colombiano. Lecturas. Diego Fernando Marín Monge. Les habló Juan Carlos Tejero Medina. Con todo el cariño para mis compañeros y compañeras de Derecho en el Politécnico Gran Colombiano, donde quiera que estén.